Hola, buenas tardes a todas y todos. Ahora empezaremos la mesa redonda titulada Experiencias de Iniciativa Ciudadana. Soy Miriam Vázquez, miembro del equipo técnico del OIDP, y es un placer para mí introduciros a los ponentes de esta sesión. Están con nosotros José Garza, director de la organización Proyecto Defensa Laboral, o en inglés Workers Defense Project, en Estados Unidos. Mirta Vázquez, exdirectora de la Asociación Grufides en Cajamarca, Perú. Y tenemos un tercer ponente que ahora mismo no está presente, pero os lo introduzco en caso de que le dé tiempo de venir más tarde, que sería Jan Guzmán, profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Derecho por la Universidad de La Habana. Si queréis saber un poquito más sobre nuestros ponentes, recordad que tenéis sus perfiles en la página web de la conferencia y en la aplicación oficial que os podéis descargar en el móvil. José nos explicará el caso de diferentes iniciativas ciudadanas que están pasando y que han pasado en ciudades de Texas, y Mirta compartirá la experiencia de Cajamarca y las movilizaciones ciudadanas que ha habido. Además, al final de la sesión abriremos un turno de preguntas para que vosotros podáis cuestionarles a nuestros ponentes todas las dudas que os surjan. Bueno, pues dicho esto, José, cuando quieras puedes empezar explicando tu experiencia. Okay. Good evening, buenas tardes. It is an absolute pleasure to be here with all of you. To talk to you about our experiences in Texas. I'm incredibly grateful to OIDP for hosting this conference, for having this discussion. Grateful to all of you. And Barcelona is not a bad place to be, I have to say. My name is Jose Garza, and I am the executive director of Workers Defense Project and Workers Defense Action Fund in Texas, in the United States. And for over 10 years, Workers Defense has been fighting side by side with our members to build power for immigrant families and working families across Texas. With your indulgence, I'm going to tell you a little bit about myself. I'm going to tell you a little bit about Workers Defense, and I want to tell you about the campaigns that we have been running for the last year. I think most of you have my bio if you're interested. I won't spend a lot of your time with that, but I wanted to tell you a little bit more about the story of my family. And the story of my family involves, with your permission, a little bit of a history lesson that I think probably many of you already know. Around the turn of the 20th century, my family lived in northern Mexico. And as many of you probably know, around that time, there was an uprising, a revolution, both in the North and the South, led by people who had very little political power or economic power. And so at that time, my family fled violence and war and settled in Texas. And when their journey ended, they wound up in a small town, a small speck of a town in the great expanse of West Texas, which is, for those of you who know it, it's a little bit of a desert. And they wound up in a small town called Junction, Texas, where they worked as sharecroppers in a one-room hut with dirt floors and an outhouse. And when they arrived, I think they were incredibly grateful to have escaped the war and the violence. I don't know if they traveled to the United States via a caravan. I am pretty positive that they did not go to their consulate to seek asylum. I'm pretty positive that they did not, use any traditional means of entering our country, but they were incredibly grateful when they arrived in the United States, and they did not waste their opportunity. My grandfather served in the Second World War, and after that war, through a program, was able to attend a university and make a career in construction, building highways and roads in Texas. So my grandfather, the son of refugees, the son of immigrants, did not make the United States a dangerous place. He defended it. And he did not take from the United States. He helped build the country. And so, although that experience
is not my experience, the immigrant experience. I carry it with me, and I feel a great deal of responsibility to honor it. And it is why I am so grateful to have the opportunity to lead Workers' Defense Project. Workers' Defense began in 2002 in Austin, Texas, with a staff of 2 people doing what we think of as wage theft cases. And what that means is that it is all too common in many places, but particularly in Texas, that when people work, they don't get paid for it. And so our organization started to make sure that we could help them reclaim their wages. And we quickly learned 2 things. The first is that it was very common that when we helped someone, they were back a month later, the same person. And we also learned that most of the people who came through our doors worked in the Texas construction industry. And I want to tell you just a few things about the Texas construction industry. It is the deadliest construction industry in the country, in the United States. A person working in construction in Texas dies every 2.5 days. 60% of the people working in that industry don't have basic safety training. Over 50% report earning poverty wages, and upwards of 20% have experienced wage theft. And again, that means that they work sometimes for weeks, sometimes for months, and simply don't get paid. The construction industry, and there's one more thing that you should know about the Texas construction industry, which is that 50% of the workforce in that industry are undocumented. And so Workers' Defense Project is a membership-based organization. I have a board of directors, 50% of whom are Workers' Defense members, and our membership base reflects the Texas construction industry. Many of our members, I would say the majority of our members, do not have formal status in the United States, work authorization, or status of any kind. And so since 2002, our work and our organization has been evolving in order to help build power with this community, with the community of workers and immigrant families in the state of Texas, and we use multiple strategies. We have in-house attorneys who provide direct legal services. We have education and training programs, so we provide basic safety training tailored to the construction industry. And we have an in-house research and policy arm. And then finally, we also have, starting in 2012, a political arm that participates in the electoral process in Texas. And we have been adapting and growing our strategies. We now have offices in the cities of Austin, Houston, and Dallas. And Texas is a pretty large state, and for comparison, the city of Dallas is the size of Colorado, so another state in the United States. And Houston as well is, I think, the third largest city in the United States. So it's a pretty big geography. This story also, if you don't mind, involves a little bit of politics. And so I think that in November of 2016, Workers' Defense and our members were shocked and appalled at the results of the United States presidential election. And our members were, quite frankly, worried about what the results meant for them. They didn't know quite for sure what they meant, but as we moved into 2017, we found out pretty quickly. The policies of the United States government changed quickly. The state of Texas, the government of the state of Texas, I think, was emboldened by the Trump presidency and adopted an aggressive set of policies towards immigrant families in Texas, and adopted several policies that made our members feel like they were living constantly under attack. For example, in the middle of 2017, the state of Texas passed a new law which authorized all local police in the state of Texas to act as immigration enforcement. And so this policy change, as I said, brought an enormous amount of fear
to our members. Our members with children were afraid to drive their children to school, and their children, many of whom are United States citizens, felt compelled to stand up and fight for the rights of their parents. And on the one hand, it was wonderful to see the courage of these children, and on the other hand, it was heartbreaking because no 9-year-old or 12-year-old should have to lead rallies or march or fight so that their parents might be free. So we spent all of 2017 really feeling like we were under attack. And so we vowed at the end of 2017 that we would not spend 2018 the same way. We vowed that in 2018 we would go on offense, that we would drive an agenda that represented the best of who our members were, and that we would embark on several initiatives that we hoped would create a more inclusive and reflective democracy in the state of Texas. The state of Texas, by law, does not allow citizen initiatives at the state level. So if someone wants to change the law in the state of Texas, they have to elect a legislator who introduces a bill, who moves through the democratic process. On the other hand, all of the large cities in the state of Texas allow for ballot initiatives process. You have to collect a certain amount of signatures to get on the ballot in each city. Each city's laws are different. And once you have collected the requisite signatures, then the legislative body of the city has the choice to either adopt the measure in whole or simply put it on the ballot for people to vote on. And so at the beginning of 2018, we started by attempting to choose a policy that we thought could benefit hundreds of thousands of people, that would unite people who lived in Texas regardless of their race or ethnicity, regardless of their income, regardless of the sector that they worked in, and that we thought would allow people who live in Texas to set the agenda for politics and policies in Texas, free from the policies of our statewide leadership, who I think had made clear they meant only to do harm. So our project started in Austin, Texas, where we, Workers' Defense, built a coalition with partner organizations in the labor movement, community organizations, and set out to pass the most progressive paid sick time policy in the U.S. South. It was a hard fight, but I was incredibly grateful and excited that in February of 2018, Austin, Texas became the first city in the United States South to adopt a paid sick time policy and guarantee that every private sector worker who worked in the city would be able to take up to 8 days off when they get sick. There are a number of other reasons you can use your sick days, but that's sort of the basic way. After we won that first victory, we decided to take our show on the road and to attempt to put paid sick time on the ballot in San Antonio, Texas, and in Dallas, Texas. And we didn't do it alone. We thought it was incredibly important to build the biggest coalition we could build. And so we went to allies who were responsive to a constituency, and we worked with the Texas Organizing Project, the Texas AFL-CIO, Planned Parenthood, Texas Votes, progressive organizations who represent people who live in Texas. And I think there's something that I want all of you to know about the state of Texas, and that is that it is changing. It is becoming younger, it's becoming more diverse, and more the population is centered in the metro areas in the state, in the cities in the state. In fact, just last year, the New York Times said that Houston, Texas is the most diverse city in the United States.
And so we sought to capitalize on this change, again, by trying to build a reflective democracy and a participatory democracy that could set a new agenda for the state. And the first thing we wanted to do is set an agenda that could change the lives of hundreds of thousands of Texans. So behind me are just a few statistics about people living in Texas. And what you will see as I walk through some of these slides is that overwhelmingly people of color, people of African descent or of Latin descent who come from Mexico or Latin America usually fare far worse than our friends and neighbors living in Texas. We earn less money, and we have a harder time getting by. The other thing that you should know is that paid sick time is a policy, is a benefit that people in all sectors of our economy don't have. So it's not just a policy that can improve the lives of low-wage workers, but it could improve the lives of people working in all sectors of our economy. And then I think there's a number of benefits that the policy brought. So we have a simple theory for changing the state of Texas, and that is that if we can engage regular people who live in the state cities all year round in policy fights and issues that matter to them, that we can increase the rate at which they participate in our democracy. That if we talk to them at their doors more regularly about the issues they care about, it is more likely that they will vote. One of the things you should know about Texas is that we have an incredibly low voter participation rate. I think in the last election, something just barely above 50% of eligible voters actually voted. And we think the reason why is that politicians don't talk to most people. They spend their time and resources talking to people who tend to vote. But if we focus on issues that people care about, if we talk to young people, to people of color, we think that we can get them to participate in our democracy. So we began our process in San Antonio, Texas. In San Antonio, we needed to collect just over 70,000 signatures from registered voters in the city. We needed to collect 54,000 signatures from registered voters in Dallas. As I said, the laws are different in each city. In San Antonio, you have 120 days to collect signatures. In Dallas, you have 60. In Dallas, you have to notify the city when you begin collecting signatures, and in San Antonio, you don't. And so we got through our time in San Antonio, and we collected the number of signatures that we needed, well over, in fact, 140,000 signatures. We turned in our signatures. You should know, by the way, that this process is not easy, nor is it intended to be accessible for regular folks. I'm going to let you in on a little secret, just between us, and that is that this campaign to access the ballot in 2 Texas cities cost well over $2 million. And it required that the organizations that were listed in this PowerPoint go out and hire professional people to collect signatures, because it is incredibly difficult with a low rate of voter registration to find the people you need to collect signatures in the amount of time you have. There are several barriers to getting on the ballot. So in San Antonio, we collected the signatures, turned them in. The law said that the city government had 2 weeks to count the signatures. The city decided that they were going to take a month and a half, and pushed us almost to the point that we were no longer eligible to be on the ballot. And it was only through building people power, putting political pressure on elected officials that they finally relented and put the measure before city council. I should tell you that when we got to city council, I think close to a majority of the city council did not want our initiative to be on the ballot.
The reality of the politics of our city is that the business community has much of the power, and they were not interested in working people and immigrant families telling them which benefits they should provide their workers. And so ultimately, the city decided to just pass the initiative outright because they did not want our community showing up to vote in November. They thought that it better that they just give us what we demanded instead of risking hundreds of thousands of new voters showing up in November. So they just passed the policy. 2 minutes. In Dallas, the truth is that we came up short. We came up 800 signatures short. I think we turned in 53,300 signatures and missed qualifying for the ballot, as I said, by 800 signatures. And so in Dallas, our fight goes on. We are going to continue to push until elected officials in that city listen to the will of the people who live there. And then in just 2 months, the Texas legislature begins, and we're getting ready to have a brand new fight with the people who run our state about whose vision of the state will carry forward. Will it be a vision of a state that divides people, that attacks immigrant families, that attacks working people? Or will it be a vision of our state that adopts policies that benefit everyone who lives in our state? So that will be phase 3. Our fight is just getting underway, and I really appreciate all of your time. Muchas gracias por tu aportación, José. Gracias. Ahora pasaremos a escuchar la experiencia de Mirta con las movilizaciones ciudadanas en Cajamarca. Cuando quieras. Gracias. Sí, muy buenas tardes con todos y todas. Yo soy Mirta Vázquez, vengo de Perú y básicamente vengo a comentarles un poco de la experiencia de participación e iniciativa ciudadana desde el otro lado, que no es la parte institucional, que no viene de la democracia directa, ni siquiera de la participativa, porque ahí se han ido agotando, en países como el Perú se han ido agotando estos espacios y realmente la ciudadanía, la forma de participación que ha ejercido es una participación más directa, ¿no? En estos contextos tan complejos como los que vivimos en América Latina. Quería comentarles un poquito del contexto latinoamericano en general, porque los países en Latinoamérica compartimos un poco estas situaciones en las que básicamente siempre estamos pasando por procesos bastante complejos, delicados, donde la participación de la ciudadanía siempre se ve restringida. América Latina en este momento, saben ustedes que estamos con contextos políticos bastante difíciles, tenemos escenarios de gobernabilidad absolutamente inestables, ¿no? Estamos en varios países con problemas justamente en base a la concentración de poderes que hay en los gobiernos, y eso básicamente marginaliza mucho la participación y la democracia en los países, ¿no? En este momento tenemos todo un tema de los éxodos migratorios, ¿no? Con el caso de Venezuela, bueno, los países de Centroamérica, empieza Argentina con la crisis, etcétera, ¿no? Y es un contexto muy complejo. También Latinoamérica comparte un contexto en el que básicamente estamos siendo los espacios donde se ejecuta el extractivismo, y el extractivismo básicamente como modelo para abastecer y para viabilizar un modelo económico mundial, ¿no? De Latinoamérica en realidad se extraen los recursos que necesitan los países del norte, ¿no? Y acá básicamente se vive en base a los recursos que se pueden explotar en el sur.
Y estamos justamente a partir de eso con procesos de luchas sociales muy interesantes, contrahegemónicas, defensivas y ofensivas también, ¿no? En algunos casos reivindicativas de derechos y en otros casos pues que hacen contención a este atropello. Estamos también viviendo, como en todo el mundo, en Latinoamérica también se agudizan mucho estos contextos de volver a estas olas antiderechos, por ejemplo, ¿no? Que son tan perjudiciales, digamos, para el avance de la democracia también. Y estamos pues en América Latina, seguimos con el debate de los modelos del desarrollo versus modelos alternativos, porque básicamente en América Latina nos estamos cuestionando si eso que llaman desarrollo o que nos han impuesto como desarrollo realmente constituye eso, ¿no? Para los pueblos. Entonces se está hablando mucho de este modelo neoliberal que trae este concepto del desarrollo versus otros modelos que nacen de las propias comunidades y las poblaciones ancestrales, ¿no? El Sumancausay, estamos hablando del buen vivir, bueno, esas discusiones y esos debates se dan. Entonces, Perú no es ajeno a este contexto. Y realmente nosotros compartimos mucho de Latinoamérica, pero además tenemos contextos más complejos, ¿no? Para quien sigue en los países como el Perú, se habrá enterado que, por ejemplo, en este país se está viviendo una crisis muy fuerte en torno a justamente a un tema que estamos trabajando acá, ¿no? Es una crisis sobre la democracia representativa, es decir, estamos en este momento cuestionando realmente si esa representatividad que ejercen determinadas personas, esos procesos en los que nosotros elegimos en realidad son válidos o nos estamos cuestionando realmente dónde está los problemas, porque realmente lo que nos están evidenciando estas crisis es que algo está fallando en ese sistema de representación democrática. Ahora nosotros, por ejemplo, estamos con una situación en la que todos nuestros expresidentes están o en la cárcel o con pedidos de prisión, han huido. Alan García está refugiado en la embajada de Uruguay esperando un asilo político para huir de la justicia, ¿no? Y eso que realmente como ciudadanos, digamos, nos satisface en la medida en que decimos algo de justicia se está logrando, también en términos más profundos de cuestionarnos la democracia representativa realmente sí es un problema que se nos presenta, ¿no? ¿Qué está pasando en esa democracia representativa? Entonces, eso en el contexto inmediato, pero en el contexto inmediato Perú está siguiendo todos esta suerte de procesos en los que hay conflictos. Estamos realmente desde hace muchos años nosotros justamente planteando estos conflictos ecoterritoriales, básicamente donde se están introduciendo estos modelos extractivistas y ahí básicamente estamos cuestionando si estos modelos extractivistas en realidad representan el desarrollo para los pueblos o no, o para quién representa la ganancia en realidad, ¿no? Todos estos años nos han demostrado de que lo que está pasando ahí es que alguien está acumulando, lo que ha llamado Boaventura, por ejemplo, este tema de la acumulación por despojo, porque nos están despojando de los territorios, porque nos están despojando de los recursos, porque en este momento hay una ola de privatización de todo. Entonces estamos en este contexto. En Perú también, a partir de eso, estamos desde hace años en estos procesos de luchas que son, y hay que valorarlos así, ejercicio de democracia también, ¿no? Es una democracia directa, porque como se cerraron los mecanismos de participación ciudadana, formales que hay, pues no le queda a la población más que este ejercicio de democracia directa como iniciativa, con autoorganización, con una participación seguro
más reactiva de la población, pero que realmente hay que valorarlo como procesos que están también replanteando la democracia como concepto. Y también estamos en el debate pues, en el país del desarrollo versus estos modelos alternativos, que finalmente en el fondo lo que significa todo este planteamiento es básicamente plantear también la resignificación de la democracia, ¿no? Ahora nosotros en los conflictos ecoterritoriales estamos cuestionando justamente, y es la experiencia que hemos tenido, a partir de la cual hemos tenido el desarrollo de este tipo de participación más directa con la población, y es a partir de que desde hace años en el país como en Latinoamérica se están imponiendo estos modelos extractivos, proyectos que básicamente lo que hacen es explotar y expoliar recursos, ¿no? Y eso, como les comentaba, pues está provocando la desposesión de los territorios. Estamos en ese modelo de acumulación primitiva donde se apropian de los territorios utilizando mecanismos como la violencia. Eso es lo que está pasando en el país, ¿no? Hay una desposesión del territorio, el control de los recursos en realidad está en manos de privados, hay una privatización de derechos básicos como la salud, la educación, etcétera, ¿no? Y este tema de todo esto se viabiliza mediante mecanismos como la violencia, mediante la criminalización, en una clara alianza entre los estados y los privados, ¿no? Entonces, en medio de todo, la población queda librada a estos modelos bastante lesivos. Nosotros decimos que estamos en un nuevo colonialismo y hay mecanismos claros, por ejemplo, los tratados de libre comercio y todos estos mecanismos, ¿no? que se están promoviendo a nivel mundial, en realidad es para promover este tipo de modelo expoliativo. Entonces ahí, por ejemplo, unas fotografías de cómo están dejando los territorios, cómo los transforman los territorios, ¿no? Territorios que servían ancestralmente para que las comunidades vivan o para que las comunidades desarrollen un modelo de vida tradicional, quedan así. Lo que está pasando es que todos los territorios no solamente están transformados, sino que nos están dejando varios rezagos y varios pasivos. Hay una asociación directa entre los modelos extractivos, la pobreza, la contaminación. Eso en realidad es lo que nos está dejando este tipo de modelo, ¿no? Esta foto es muy gráfica, pero nosotros nos afectan tanto que finalmente, por ejemplo, un río es convertido, ya no tiene agua natural, los ríos y los bienes naturales están siendo abastecidos con este tipo de mecanismos artificiales, ¿no? Con tuberías, esa agua que viene es agua en realidad reciclada de las actividades mineras, entonces, o sea, nos afectan a ese nivel. Y todo eso acompañado pues de esta política sumamente represiva en la que las fuerzas, incluso públicas, están al servicio de los intereses privados, donde tenemos casi ejércitos privados que protegen los intereses de las empresas, ¿no? Y eso pues ha provocado muchísimo conflicto, ha provocado, tenemos saldos lamentables, muertos en conflicto, personas criminalizadas, ¿no? Los que más pierden son los pobres, los campesinos, los que están siendo expulsados de sus territorios. Salen a luchar porque para ellos es un mecanismo justamente de sobrevivencia, ¿no? La lucha. Y hay toda una criminalización, pues al que lucha por el territorio, por el agua, por los bienes comunes, finalmente se lo tilda de terrorista, se lo tilda de alguien que está contra el desarrollo, y por supuesto hay una política de criminalización muy fuerte por la cual se está incluso persiguiendo judicialmente, se envía a la cárcel a la gente por defender estos bienes que representan la posibilidad de vida, ¿no? Y es justamente frente a estos procesos sociales, a estos
a estas situaciones graves que se presentan, que la respuesta es la lucha y la organización social, que es esta forma de participación también y que hay que valorarla porque yo les planteaba que está resignificando la democracia. ¿Qué es la democracia? A la democracia finalmente le llenaron de contenido a aquella gente que en realidad está vinculada a los poderes. Y desde estos lugares donde la gente está luchando por su vida, por sus bienes, finalmente se está replanteando el término democracia, porque la democracia es justamente permitir que aquellos que están siendo sobre todo afectados tengan la palabra y puedan intervenir en las decisiones y puedan intervenir en todo lo que significa y lo que va a transformar sus vidas, ¿no? Y hay luchas defensivas, seguro, la resistencia, por ejemplo, contra esta ola antiderechos que hay, la resistencia contra los extractivismos, la resistencia contra la criminalización, ¿no? La resistencia contra la represión de libertades, etcétera, pero también hay luchas ofensivas, es decir, que reivindican derechos, porque en medio de todo este contexto la gente sale a pelear por cosas muy importantes como el reconocimiento de la condición indígena, la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, sí, mi planteamiento es que estos procesos de resistencia es un ejercicio de democracia directa y que frente a eso realmente hay que evitar como lo que se está haciendo en América Latina, que es criminalizar este ejercicio ciudadano. A la gente que sale a protestar en el Perú, pues fíjense, en el Perú han modificado la ley penal y alguien que sale a protestar puede ser acusado de delito de extorsión y puede ir 25 años a la cárcel. Así de ilógico está, ¿no? Y claro, quien modifica la ley lo modifica en realidad el Estado, influenciado por los poderes económicos, ¿no? Entonces, estos procesos de resistencia han sido muy interesantes porque a pesar de que han sido criminalizados, perseguidos, ¿no? Pero lo interesante es que la población ha insistido mucho porque no hay otro mecanismo como para hacerse escuchar y participar. Entonces hemos organizado desde lugares como Cajamarca, por ejemplo, hemos organizado muchas formas de resistencia, protesta pacífica, por supuesto, ¿no? Esta es la foto de una iniciativa que tuvimos que es justamente la Marcha del Agua y que elaboramos la bandera ecológica más grande del mundo y entonces la gente se movilizó desde Cajamarca, que es el norte del país, hasta la capital. Fueron como 15 días caminando y por cada pueblo que llegaban pues iban cosiéndole a esta bandera, le piezaban un trozo más y un retazo más y entonces la bandera pues claro, llega a Lima enorme, ¿no? Y claro, es un símbolo muy fuerte de lucha, pero también es un proceso de incidencia muy fuerte, porque hasta entonces no se quería meter en la agenda pública, por ejemplo, estos debates de la lucha por los derechos de la naturaleza, los derechos al agua, etcétera. Y bueno, esto en realidad no se pudo invisibilizar, ¿no? Han habido varios procesos bien interesantes también en relación a esto. Por ejemplo, ha habido pueblos que han levantado sus autoconsultas, no la consulta que está regulada en la ley, porque realmente retomo lo que decían en la mesa anterior, ¿no? Muchas veces cuando en los detalles habita el demonio. Nosotros sí tenemos regulados temas de consulta, temas de participación ciudadana, pero siempre que el Estado la aplica a conveniencia y a medida de ellos, ¿no? Entonces, la gente no quiere ser consultada de esa forma, entonces promueven autoconsultas, ¿no? Donde ellos mismos regulan cómo va a ser la consulta, su participación, etcétera, y son mucho más legítimas. Entonces, es muy importante recalcar esto porque yo creo que la esencia de estos procesos, uno es la resignificación de la democracia como un proceso realmente participativo, comunitario, pluricultural, ¿no? Que tendría que en realidad tener estos elementos, que no los tiene cuando se lo promueven de manera formal.
y plantea esta democratización de los procesos, porque también resulta que la democracia muchas veces, la democracia formal, restringe la participación popular. Y lo que queremos es volver a esa resignificación donde la democracia en realidad plantea procesos que en realidad llegan en general a todos los que deberían llegar. Entonces, y la democratización de estos procesos, por ejemplo, en el Perú está significando replantear, por ejemplo, la democratización del acceso a la tierra, las alternativas del desarrollo, a ese desarrollo neoliberal que nos han propuesto. Están replanteando, por ejemplo, esa desvinculación que siempre nos quieren hacer entre sociedad, naturaleza, etcétera, ¿no? Denuncia todos estos procesos de alianza público-privada que no siempre es bueno para las poblaciones. Entonces, ahí hay todo un debate interesante que la sociedad ha introducido con estos procesos, ¿no? Y bueno, sí, son mecanismos no institucionales. En el Perú siempre el gobierno insiste en que estos procesos, como no están institucionalizados, no sirven. Eso es mentira, ¿no? Porque la democracia justamente se basa en procesos participativos que no necesariamente tienen que estar contenidos en una ley. Y realmente es muy interesante que muchas veces se desarrollan en normas, pero la participación y la democracia se basa en todas esas libertades que los ciudadanos tenemos que reivindicar. Y cuando hay ausencia o deficiencia de estos mecanismos, no funciona bien la democracia formal, pues esta democracia no institucionalizada directa es viable, es legítima, es eficiente. Nosotros no hubiésemos logrado muchos cambios en el país si es que la gente no sale a las calles, si es que la gente no sale, protesta, incluso sí, porque estos procesos de protesta, estos procesos de resistencia, en realidad ponen en riesgo la propia vida de la gente, ¿no? Porque el Estado no los acepta y sale a matar, pero aún así la gente está insistiendo mucho en este mecanismo y muchos de estos mecanismos justamente han logrado que se ponga por lo menos en agenda pública la voz de esa población. La democracia participativa, también retomo lo que se dijo en sesiones anteriores, la democracia participativa tiene que ser complementaria a la democracia representativa y muchas veces necesaria, mucho más importante, porque miren lo que está pasando con la democracia representativa cuando no tenemos mecanismos como para poder controlarla, ¿no? Nuestros representantes finalmente terminan no representándonos, terminan coludidos con la corrupción, funciona mal el sistema. Entonces tenemos que encontrar otros mecanismos porque también eso es necesario en lugares como mi país, donde la democracia representativa no tiene una contrapartida en los partidos políticos, ¿no? Están totalmente desestructurados los partidos políticos, no hay nada. Entonces, ¿cuál es la vía que nos queda? La organización popular, ¿verdad? Y esta es una lucha legítima porque realmente hay que profundizar la democracia. Algunos hablan de la radicalización de la democracia y yo creo que es un término válido. Hay que radicalizar la democracia, hay que volverla absolutamente participativa y legítima. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta, por compartir tu experiencia. Ahora abriremos un turno de preguntas al público. Recordad hacer preguntas concretas e intervenciones cortas para que podáis participar el máximo número de personas posibles. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias por las presentaciones. Yo tenía una pregunta para Mirta. Lo que tú explicas en el fondo es la manera en la que la gente se organiza, cómo se montan estos movimientos, pero finalmente lo que están haciendo es contestar el modelo neoliberal. ¿Existe realmente una fuerza para que estos movimientos ciudadanos, democráticos desde la base, tengan realmente la capacidad de cambiar el modelo neoliberal y hacer que pasemos un día eventualmente a otro modelo? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque sí, uno se pregunta y allá mismo en nuestros países nos preguntamos si vale la pena todo el movimiento y todo este esfuerzo que estamos haciendo, porque cambiar el modelo neoliberal implica un esfuerzo
realmente de grandes magnitudes, de años, de seguro que pasarán mucho tiempo, a lo mejor nosotros no lo veremos, pero la apuesta es que algo podamos hacer frente a este modelo tan lesivo para las poblaciones, para los territorios, para quienes estamos en los países donde el modelo básicamente extrae lo que necesita, ¿no? Entonces, es muy interesante decir de que los indicios es que el movimiento va creciendo, o sea, eso es muy importante y eso es valorable. Sí, no tenemos avances como muy grandes que exhibir todavía, pero a ver, frente a un contexto en el que se ha tratado de reprimir la organización popular, se ha tratado de criminalizar, se ha perseguido a la gente, se ha matado a la gente, se ha metido en las cárceles a la gente, ¿no? Ese era el mecanismo como para detener este avance del movimiento social y no lo han logrado. El movimiento crece, el movimiento se reafirma. La gente campesina, es muy interesante, pero 10 años atrás no nos hubiésemos imaginado a la gente campesina planteando y reivindicando su modelo de desarrollo tradicional, eso que llaman ellos su buen vivir, ¿no? Ahora lo plantean de una manera muy clara, lo tienen además como una certeza, ¿no? Hace 10 años a lo mejor se creían la historia de que estos nuevos modelos les van a traer desarrollo y que el progreso está en el extractivismo. Ahora no se lo creen, ahora están más seguros que nunca que esa no es la vía, ¿no? Entonces, eso anima y es como los indicios de que a lo mejor todavía no tenemos un gran avance, no sabemos si esto va a triunfar, etcétera, pero hay indicios de que esto se reafirma. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, bien, era una pregunta para Mirta. Yo quería preguntar si las experiencias ciudadanas que estabas comentando y bueno, un poco también la situación del gobierno, que por lo que comentas evidentemente no está al servicio de la ciudadanía, sino del neoliberalismo, si estas experiencias y el crecimiento de estas experiencias ciudadanas consideras que tiene potencial suficiente para derrocar, para cambiar ese gobierno y ponerlo al servicio de los ciudadanos, también en el aspecto formal de gobierno, quiero decir. Sí. Eso es un tema fundamental, ¿no? Porque los movimientos sociales en principio nacen y se han desarrollado en el país en función a esta suerte de agresividad que les viene, esta suerte de daño concreto que les está afectando. Pero con el tiempo el movimiento también es interesante porque evoluciona. Ahora, por ejemplo, los movimientos sociales que nacieron básicamente porque estaban defendiendo su territorio particular, ahora son movimientos más políticos que intervienen en otro tipo de asuntos. Bueno, ahora en esta ola de corrupción que se destapó en el país, pues fue muy interesante porque los movimientos sociales campesinos también han salido a reclamar y se articulan con los movimientos más políticos. Y bueno, también en el Perú es gracias a la presión popular que se están metiendo a la cárcel a estos políticos tradicionales, ¿no? Que nadie los tocaba. Ahora, como nunca, está la gente reaccionando de manera muy interesante, salimos a las calles, estamos presionando, ¿no? Y gracias a eso también las autoridades judiciales están actuando de una manera mucho más correcta que antes. Entonces yo creo que hay un potencial interesante de que este movimiento evolucione y que también pase a la parte política más institucional, que pueda en algún momento replantear estos gobiernos que básicamente están al servicio del neoliberalismo y no están atendiendo realmente lo que la gente reclama, ¿no? Que es mirar otros modelos que no sean tan lesivos, que no atropellen tanto sus derechos. O sea, yo creo que tiene el potencial. Ahí estamos caminando a pasitos cortos, pero es interesante ver eso, ¿no? Nos daría tiempo de realizar alguna pregunta más, si alguna otra persona quiere plantear alguna cuestión. Sí.
Thank you very much for brilliant presentations. My name is Colin Ramule from Salga in South Africa. Yeah, many a time we see movement like this with citizens' initiatives at a particular point being turned into political organization contesting elections, or sometimes leaders collaborate with popular political leaders, and political parties to convert these people's initiatives into something for party political goals. Don't you think that this is a betrayal of good initiatives by the people who fight for a noble cause? I think that would be a question for both speakers. Thanks. Well, I'll try to take that on a little bit. I think our context, obviously in our context in the United States, we have a two-party system, and I think it is, let me start by saying this. I think that the organizations that I have the privilege of representing today would like to believe that we operate outside the traditional political system. We do not work with political parties. We do not work in service of political parties. But we also understand, again, at least in the context of the United States, that one of the two parties probably hews closer to our values than the other. And we are also aware that there is typically only a binary choice for voters. And so when we engage people in the democratic process by turning out to vote, whether it be for an initiative or for a candidate, that they're going to have to choose one or the other. And I think from our perspective, we are always leery about getting too close or working too collaboratively with either of the political parties. But again, I think we try to be realistic about the intentions of both parties. I think don't want to work in a way that allows the political party whose interests are most in opposition to ours to succeed, if that makes any sense. Not to be too opaque, but again, I think we do our best not to work in a way that benefits the political parties that would do us the most harm. Si entiendo la pregunta, es como si es una traición que las iniciativas ciudadanas se vean involucradas con los intereses políticos. Yo diría básicamente que la política per se nunca tiene que ser percibida como negativa. En realidad son procesos ciudadanos que más bien deberíamos intentar fortalecerlos. Los partidos políticos hoy por hoy no funcionan bien porque no tenemos mecanismos. Nosotros mismos no hemos desarrollado suficiente ciudadanía como para fortalecer esos partidos políticos y claro, dejamos que se filtren por la corrupción, etcétera, ¿no? Ahora, las iniciativas ciudadanas tendrían que corresponder, o más bien los intereses de los partidos políticos, de los políticos deberían corresponder a las iniciativas ciudadanas, deberían estar en sintonía, ¿no? No pasa eso porque justamente estamos realmente en situaciones donde primero la política se ha desprestigiado tanto, la corrupción la ha filtrado tanto, los intereses individuales, particulares, ¿no? También han filtrado mucho la política, pero justamente el reto es cómo volvemos a esa situación en la que los partidos, los políticos vuelven a responder a esos intereses ciudadanos. Esa es la naturaleza de la política, ¿no? Muchas gracias. Nos daría tiempo a una última pregunta, si alguien tiene alguna duda. Si no, damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todas y a todos por asistir y nos vemos mañana en la conferencia y ahora en la conferencia abierta. Gracias.